Bueno, esta ha sido una mañana en general marcada por tomas de distintos colegios, particularmente del centro de Santiago. Vamos a establecer contacto esta hora con Fabián Corbalán, quien está con el ministro de Educación. Fabián, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Como tú decías, estoy con el ministro de Educación, Gerald Bayer, que estamos en la comuna de Cerrillos, porque hoy se firmó el acuerdo en el marco de lo que es el proyecto de escuela segura. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en CNN. ¿De qué se trata esto que estamos haciendo aquí en Cerrillos? Buenas tardes, Verónica. Este proyecto lo que busca, ¿no es cierto?, es potenciar el plan de escuela segura que lanzamos hace algunas semanas, en particular en lo que se refiere a prevención de alcohol y drogas. Lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, son consumos elevados de marihuana, de cocaína, de alcohol en los establecimientos escolares o en los niños en edad escolar, y lo que estamos haciendo con este plan es producir en los establecimientos un cambio cultural que cree un ambiente mucho más seguro para todos los niños y jóvenes que asisten a la educación en Chile. Ministro, no puedo dejar de preguntarle por los episodios de hoy en las tomas, el intento de toma en el Instituto Nacional y el posterior desalojo. Fueron muy pocos los alumnos que intentaron realizar estos hechos, pero se viene un paro nacional convocado para el 28 de agosto. Boric dijo que si era necesario ellos también se iban a tomar las universidades de no ser escuchados de parte del gobierno y del ministerio. ¿Qué le parece a usted la posición del ministerio, del gobierno? ¿Cuál va a ser enfrentando el 28 de agosto este paro nacional? Los padres, los estudiantes en su mayoría quieren que las clases se realicen normalmente, tanto en la educación secundaria como en la educación superior. Ese es el llamado que recibimos todo el tiempo nosotros de padres, de apoderados, de los propios estudiantes. Lo que quieren es que su derecho a la educación se garantice, que se pueda realmente realizar las clases. Nosotros entendemos que los estudiantes tienen la libertad de movilizarse, pero nos creemos que la violencia que vimos la semana pasada y que los propios estudiantes desecharon, también es parte de ello cuando se toman los establecimientos, porque la toma de los establecimientos significa que hay jóvenes que se quieren educar y que no se pueden educar. Pero la misma Confech, en su encuentro del día sábado en la región de la Araucanía, dijo que iba a cambiar la estrategia, que ahora iban a tratar de cautivar nuevamente a la familia, que iban a hacer una movilización artística nuevamente. ¿Cuál es la posición del ministerio? ¿Están abiertos para poder negociar o tienen ya cerradas las propuestas y se va a legislar con lo que ya está? No, nosotros siempre hemos estado disponibles para hacer cambios en los proyectos de ley que hemos enviado al Congreso. Pero aquí se han hecho una serie de demandas, muchas de esas demandas se están atendiendo. Nosotros hemos dicho que el espacio para discutir es el Congreso, hay 7 proyectos de ley, 6 ya aprobados. Muchos de esos proyectos abordan muchas de las demandas que nosotros escuchamos. Se nos pedía, por ejemplo, que los bancos no estuviesen en el financiamiento de los estudiantes. Enviamos un proyecto en esa dirección. Se nos pide, ¿no es cierto?, que haya más financiamiento para la educación pública. Estamos gastando 750 millones de dólares adicionales a la subvención en educación pública. Pero en ese sentido, lo que dice la reforma tributaria, el actual proyecto de reforma tributaria para usted, ¿es suficiente para poder subsanar los conflictos o los problemas de la educación en Chile? Son 1.000 millones de dólares que hoy día no tiene la educación. Y esos recursos van directamente a financiar mayor calidad y equidad en la educación preescolar, en la educación escolar y también a través de becas en la educación superior. Por lo tanto, estos proyectos se hacen cargo, ¿no es cierto?, de las demandas que han existido. Por supuesto, pueden haber diferencias. Esas diferencias se tienen que ir trabajando, ¿no es cierto?, en el Congreso a través de las distintas iniciativas que nosotros hemos generado y que se están discutiendo y donde han participado también los estudiantes. A mí me llama la atención que los estudiantes dicen que no tengan un espacio. Hemos estado dialogando en el Congreso, hemos escuchado sus presentaciones sobre superintendencia, por ejemplo, hemos escuchado sus presentaciones respecto a financiamiento estudiantil. Hay puntos de convergencia, hay puntos de diferencia también, pero esos puntos de diferencia se tienen que zanjar democráticamente. No se puede imponer la visión de un grupo en particular, ¿no es cierto?, respecto de todo el proceso democrático que se desarrolla normalmente en el Congreso. Ministro, usted mismo me dijo que hay 1.000 millones de dólares que en este momento no tienen la educación, pero para usted, que es titular de la cartera de educación, ¿cree que es suficiente para solucionar los problemas de raíz que tiene la educación en Chile? Bueno, nosotros estamos allegando recursos a través de 2 vías, a través del crecimiento, ¿no es cierto?, y hemos pasado del año 2009, yo quiero recordar, de que habían 8.900 millones de dólares en educación escolar. Este año hay 11.200 millones de dólares. Pero, ministro, le insisto, ¿es suficiente?
los recursos que estamos allegando, ¿no es cierto?, son suficientes para el programa de gobierno, para lo que nosotros queremos hacer para producir equidad. Nosotros nunca hemos dicho que esto no es un cambio continuo, nosotros tenemos que seguir aumentando los recursos, pero los recursos aumentan de a poco, gradualmente, en función de proyectos específicos, en función de cambios significativos, porque no se trata de lanzar el dinero sobre la educación si es que detrás de esto no hay un respaldo de políticas públicas razonables que buscan producir los cambios gradualmente. No hay ningún país que pueda producir los cambios de la noche a la mañana. Ministro, ¿cuál es el llamado a los secundarios y a la Confeche de cara al 28 de agosto? ¿Invita a Boric a la directiva y a los secundarios a sentarse nuevamente en una mesa a conversar o simplemente ya están cerradas las negociaciones? No, las puertas del ministerio estuvieron abiertas desde el segundo día. Ellos pasaron a dejar una carta al ministerio, yo estuve disponible para recibir, no aceptaron la invitación, no han manifestado voluntad de diálogo. El pronunciamiento que han pedido es un pronunciamiento que nos obliga a retirar y congelar los proyectos que nosotros hemos enviado. Esa forma de diálogo no es realmente un llamado al diálogo, es una forma de presionar indebidamente a un gobierno que se ganó el derecho en las urnas de llevar adelante su agenda. Lo que hemos visto es constantemente un esfuerzo por pedir retiro de proyectos que nosotros hemos enviado, que están en nuestro programa de gobierno, sobre los cuales hemos estado disponibles para discutir en el Congreso, sobre los cuales estamos dispuestos a hacer cambios. Por lo tanto, yo no veo realmente una actitud de diálogo en los estudiantes. Eloísa González dijo que las tomas de los colegios van sí o sí. ¿Qué dice a ellos? Finalmente lo único que logra eso, ¿no es cierto?, es dañar a la educación pública, dañar el derecho a la educación. Lo que nosotros sabemos es que los estudiantes y los padres sobre todo arrancan de los establecimientos que están en toma, y si queremos tener una mejor educación pública es mucho mejor trabajar sobre la base de los proyectos que ya están enviados, sobre perfeccionar los recursos que estamos asignando a la educación pública, sobre la base de una conversación, pero no sobre la base de tomas reiteradas de establecimientos que lo único que hace es perjudicar el derecho a la educación y perjudicar esa educación pública que ellos dicen querer y respetar. Si realmente les importa la educación pública, las tomas de los colegios no deberían estar ocurriendo. ¿El camino va a ser desalojar inmediatamente o prevenir las tomas? Cada sostenedor tiene que velar por el derecho a la educación. Cada sostenedor verá cómo procede. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que los estudiantes tengan el derecho realmente de educarse y no tener lo que observamos el año pasado, que fueron altas tasas de repitencia, una pérdida de matrícula en la educación pública, porque si seguimos así, la posibilidad real de rescatar la educación pública se va a ir desvaneciendo. ¿Y van a tener derecho a manifestarse? Por supuesto, la libertad de expresión es parte, ¿no es cierto?, de la vida en democracia. Nosotros siempre hemos sostenido que tienen todo el derecho, pero yo lo quiero invitar a ver qué es lo que pasa en otros países, donde en países con democracias desarrolladas se produce tomas continuas en los establecimientos. Esa no es la forma en que protestan los estudiantes en otros lugares, y no lo hacen porque sabe que eso daña la educación que ellos dicen defender. Muchas gracias, ministro. Gracias. Bueno, esas fueron las palabras del ministro de Educación, Gerald Bayer, que gentilmente estuvo con nosotros para CNN Chile. Verónica. Bien, gracias, Fabián, por esa información. También al ministro de Educación por la entrevista que nos concedió. Nos vemos más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes.